Aló, yo soy Albert y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. El día de hoy estoy acompañado por mi buen amigo Marco, diseñador de minifiguras custom. ¿Cómo estás? Hola Albert, un gusto estar por acá de nuevo. El día de hoy traemos la serie 3 de minifiguras que hice para mi Instagram, la cual está compuesta por 12 minifiguras y una extra. Perfecto, sin más que decir, pasemos con la primer minifigura. La primera minifigura de la serie es la tía Marsh. Esta minifigura solamente tiene dos piezas nuevas, que son las piezas del cuerpo inflado. Estas piezas son de 4x4 y se puede abrir a la mitad, muy parecidas a las piezas de roca. La pieza del cuerpo de la parte de arriba tiene un cuello de minifigura normal para poder poner la cabeza y a los costados con huecos para poder ingresar los brazos que tienen conexiones Technic, que son los mismos brazos que usan las nuevas minifiguras de los Minions. La parte de abajo tiene para poder ingresar las piernas. Además de esto, la minifigura viene con un torso normal y como accesorio la pieza del bulldog inglés para representar a su mascota, Ripper. Esta pieza la hemos visto ya en sets de Lego City. Y una pieza de pose de las que venían con las minifiguras de la serie de DC. La siguiente minifigura es Lucius Malfoy. Esta aparición es de la quinta película La Orden del Fénix. Tiene un atuendo de mortífago muy elegante, impresiones en los brazos, tiene una cara alternativa de mortífago y una capucha que va con esta. Lo interesante de esta minifigura es que viene con la profecía, una pieza que ya existe en Lego pero con un nuevo color al estilo del casco de Misterio del Hombre Araña. También su varita mágica está compuesta de dos piezas, una que ya conocemos y una nueva con una cabeza de serpiente. Esta está en plateado con unos ojos verdes impresos. Y de la misma película continuamos con Sirius Black. El accesorio de esta minifigura es su versión de Animago, que es una pieza totalmente nueva, pero que está basada en la pieza de Ninjago de Akita en su versión de Lobo Blanco. Esta vez esta pieza está más reducida y obviamente viene con una sola cola en vez de tres. A pesar de que la minifigura de Sirius sea de la quinta película, su versión de Animago es de la tercera película, Prisionero de Azkaban, que es más amenazante y más icónica. La siguiente minifigura de esta serie es Nymphadora Tonks. Es un personaje que ya habíamos visto en los sets de Harry Potter, pero no con este concepto. La minifigura viene con dos cabezas y tres colores de cabello diferente. Las diferentes expresiones permiten que tengan hasta 12 combinaciones únicas. Ya saben que este personaje es una metamorfomaga, es decir, cambia de apariencia física a voluntad. Entonces lo que están viendo es su buen sentido del humor. La siguiente minifigura es Lupin, en su versión de hombre lobo. Esta minifigura viene con las piernas del fauno de la serie 15 y con los brazos largos que usaban las figuras de Toy Story 3, por allá en los sets del 2010. Y una cabeza moldeada totalmente nueva. Muy aterrador como en la película. Siguiente tenemos al profesor Lockhart. Una minifigura que ya hemos tenido en Lego, pero no necesariamente con este atuendo. Este tiene una túnica dorada y además tiene un cabello que va más adecuado a lo que vemos en las películas. Tengan en cuenta que el diseño de esta minifigura y sus duendecillos se dibujaron antes del anuncio de los nuevos sets de Lego Harry Potter para el verano 2021. Estos personajes tan odiosos están basados en la estatuita de minifigura. Entonces lo interesante de esta minifigura es que si consigues un par llegas a conseguir varios duendecillos. Y ahora tenemos a Madame Pomfrey, la enfermera de Hogwarts. El accesorio de esta minifigura es una botella de poción crecehuesos, que está compuesta de 3 partes, en las cuales 2 de ellas están impresas y una es la cabeza de un bebé de Lego. También tiene una nueva pieza para el cabello y el gorro, que está doblemente moldeada en gris y en blanco. La minifigura del profesor Slughorn es un tanto peculiar. Si bien recuerdan, esta es la aparición de Harry Potter y el príncipe mestizo, en donde vemos al personaje transformarse en un sillón. Esta construcción está compuesta de 12 piezas, de las cuales 5 están impresas. También viene el cuerpo de una minifigura para que lo puedas transformar. Los detalles combinan muy bien con el diseño de este sillón. Y último, pero no menos importante, su accesorio es un cojín. Muy cómodo, después de todo. Y ahora tenemos al profesor Dumbledore, que es de su aparición de la primera película. Esto es lo primero que vemos en la saga, en donde está en Private Drive con la profesora McGonagall y con el bebé Harry. Sus accesorios son la carta que le deja a los Dursley y la profesora McGonagall en versión gato. Las impresiones de la pieza del bebé Harry son diferentes a la de la serie 2, ya que esto es después del ataque de Voldemort. Por lo tanto, estas impresiones sí cuentan con el rayo en la frente. También Dumbledore viene con una pieza nueva para su cabello y su sombrero, muy parecido a lo que vimos en la serie 2.
Como lo mencionamos al inicio del video, esta serie viene con una figura extra, Hagrid de la Piedra Filosofal. El concepto de minifiguras extra está basado en la serie de Marvel Legends de Hasbro, que es en donde tú, consiguiendo un grupo de figuras particulares, tienes piezas para construir una más grande. Entonces a Hagrid lo puedes armar si consigues a las 5 figuras que hacen parte del staff de Hogwarts. Con la minifigura de Lupin puedes conseguir el torso y la base. Con el profesor Lockhart puedes conseguir el brazo izquierdo y el huevo de Norbert. Con Madame Pomfrey puedes conseguir la cabeza de Hagrid y el cabello. Con el profesor Slughorn puedes conseguir las piernas. Finalmente, con el profesor Dumbledore puedes conseguir el brazo derecho y una flauta. Ahora, empezando con el trío de oro, tenemos a Ron Weasley, en su versión de Quidditch de la sexta película. Ron viene con una quaffle, una escoba, una nueva pieza para su cabello y su casco, y las sombreras en café, que es una pieza que ya existe y la vimos por última vez en el set de la herrería medieval. Y al igual que la tía Marsh, esta figura también viene con una pieza para pose, para representar que está volando. Y era cuestión de tiempo para llegar con Hermione Granger. Esta es la aparición del personaje en la tercera película, El prisionero de Azkaban. Hermione tiene unas piernas medianas, un torso bastante detallado, hasta impresiones en los brazos, pero lo que me llama más la atención es la utilización de la pieza de la medalla como el giratiempo. Y también tenemos el monstruoso libro de los monstruos. A diferencia de la segunda serie de minifiguras de Lego Harry Potter, este está cerrado, como pueden ver en la impresión, y además tiene una placa de 1×2. Y por último tenemos a Harry Potter, el niño que vivió. Esta es su apariencia en la batalla final de la primera película. Viene con la piedra filosofal de accesorio, que es una pieza que ya existe y la hemos visto en varios sets a lo largo del tiempo, pero esta vez en rojo translúcido con escarcha. Al igual que con el profesor Lockhart, esta figura fue diseñada mucho antes de que los sets de este verano se anunciaran, y justamente esta misma versión viene incluida en el set de ajedrez. Y ahí lo tienen, amigos, la serie número 3 de Lego Harry Potter. Comenten cuáles fueron sus minifiguras favoritas. En mi caso, yo me llevo a Ron Weasley, tenemos el profesor Dumbledore y Madame Pomfrey. Y mis minifiguras favoritas son la tía Marsh, el profesor Lupin y Madame Pomfrey. No olviden de seguir a Marco en Instagram como minifix.psd. El enlace está en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por ver y queden atentos que próximamente se viene una serie 4. Con eso dicho, aquí nos despedimos. No olviden de dejar su me gusta y de compartir. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.